the Conference Center De conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y cariño a aquellos que estén participando de esta reunión en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Mathias y Richard Elliott al órgano. El coro inició con «Qué maravillosas tus obras», y ahora cantará «Bandera de Sión». La primera oración la ofrecerá el elder O. Vincent Halleck, quien fue relevado el día de ayer como miembro de los 70. Luego el coro cantará «Oración de un niño». Mountains, oh, the banner is unfurled.
Nuestro querido Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones nos reunimos esta mañana para agradecerte por traernos aquí todos juntos a la conferencia general a escuchar los mensajes de tus siervos y escuchar de nuestros líderes esta mañana. Estamos agradecidos por el profeta Russell M. Nelson. Padre, te oramos por tu guía que pueda estar con nosotros en este día, que podamos entender y llegar a saber los mensajes que se van a dar, de que podemos ser buenos y que podemos allegarnos a otros. Te pedimos que nos bendigas ahora en esta sesión de conferencia y que tu Espíritu esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
We will now be pleased to hear Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Cristina B. Franco, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Luego, el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirá la palabra. Queridos hermanos y hermanas, un niño de la primaria está aprendiendo a orar. Gracias por la letra A, la letra B, la letra G. La oración del niño continúa. Gracias por las letras X, Y, Z. Querido Padre Celestial, gracias por el número 1, el número 2. La maestra de la primaria se preocupa, pero espera. El niño dice, gracias por el número 5, el número 6. Y gracias por mi maestra de la primaria. Ella es la única que me ha permitido terminar mi oración. El Padre Celestial escucha la oración de todos los niños. Con amor infinito, nos invita a venir, creer y pertenecer por convenio. Este mundo está lleno de espejismos, engaños y artimañas. Muchas cosas parecen ser transitorias y superficiales. Cuando dejamos de lado las máscaras, las pretensiones y la aprobación o desaprobación del público, anhelamos algo más que lo superficial y temporal, una relación efímera o la búsqueda de intereses mundanos. Afortunadamente, hay un camino hacia las respuestas que son importantes. Al encontrarnos ante los grandes mandamientos de Dios de amarlo a Él y a quienes nos rodean por convenio, no lo hacemos como forasteros ni como invitados, sino como sus hijos en casa. La antigua paradoja sigue siendo cierta. Al despojarnos del yo mundano por pertenecer al convenio, llegamos a ser nuestro mejor yo eterno, libre, vivo, real, y definimos nuestras relaciones más importantes. Pertenecer al convenio es hacer y guardar promesas solemnes con Dios y los unos con los otros, mediante ordenadas sagradas, que invitan al poder de la divinidad a manifestarse en nuestras vidas. Cuando prometemos todo lo que somos, podemos llegar a ser más de lo que somos. Pertenecer al convenio nos brinda lugar, una historia y la capacidad de llegar a ser. Produce fe para vida y salvación. Los convenios divinos se convierten en una fuente de amor por Dios y de parte de Él, y de ese modo en amor por los demás y de ellos. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama más y nos conoce mejor de lo que nos amamos o nos conocemos nosotros mismos. La fe en Jesucristo y el cambio personal brindan misericordia, gracia y perdón. Estos alivian el dolor, la soledad y la injusticia que experimentamos en la mortalidad. Por ser Dios, nuestro Padre Celestial quiere que recibamos el don más grande de Él, su gozo, su vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de convenios. Por naturaleza, Él guarda convenios y muestra misericordia. Sus convenios perduran mientras dure el tiempo o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar. No estamos destinados a deambular en la incertidumbre y la duda en la vida terrenal, sino a regocijarnos en las preciadas relaciones del convenio, que son más fuertes que los lazos de la muerte. Las ordenanzas y los convenios de Dios son universales en sus requisitos e individuales en sus oportunidades. En la justicia de Dios, cada persona de todo lugar y edad puede recibir las ordenanzas de salvación. Se aplica el albedrío. Las personas eligen si aceptan las ordenanzas que se brindan. Las ordenanzas de Dios proporcionan guías en su senda de los convenios. Al plan de Dios para llevar a sus hijos a casa lo llamamos el plan de redención, el plan de salvación, el plan de felicidad. La redención, la salvación, la felicidad celestial son posibles porque Jesucristo obró esta expiación perfecta.
El pertenecer a Dios y caminar unos con otros en su senda de los convenios es ser bendecidos por pertenecer al convenio. En primer lugar, pertenecer al convenio se centra en Jesucristo como mediador del nuevo convenio. Todas las cosas pueden obrar para nuestro bien cuando somos santificados en Cristo en el convenio del Padre. Aquellos que permanecen fieles hasta el fin reciben toda bendición buena y prometida. El bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios es ser bendecidos en todas las cosas temporales e espirituales y morar con Dios en un estado de interminable felicidad. A medida que honramos nuestros convenios, a veces podemos sentir que estamos en compañía de ángeles, y lo estaremos, con aquellos a quienes amamos y que nos bendicen este lado del velo y aquellos del otro lado del velo. Recientemente, en el cuarto de un hospital, la hermana Gong y yo vimos un ejemplo sublime y amoroso de lo que significaba pertenecer al convenio. Un joven padre necesitaba un trasplante de riñón. Su familia había llorado, ayunado y orado para que recibiera uno. Al enterarse de que acababan de encontrar un riñón, su esposa dijo en voz baja: «Espero que la otra familia esté bien». En las palabras del apóstol Pablo, el pertenecer al convenio es ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo. A lo largo del camino de la vida, podemos perder la fe en Dios, pero Él nunca pierde la fe en nosotros. Es decir, Él siempre espera nuestra llegada. Él nos invita a venir o a regresar a los convenios que marcan su senda. Él espera listo para abrazarnos, incluso cuando aún estamos lejos. Cuando miramos con el ojo de la fe en busca de los patrones o la trayectoria marcada por nuestras experiencias, podemos ver sus tiernas misericordias y su estímulo, especialmente en nuestras pruebas, penas y desafíos, así como en nuestras alegrías. No importa cuán a menudo tropecemos o caigamos, si seguimos avanzando hacia Él, Él nos ayudará, paso a paso. Segundo, el Libro de Mormón es evidencia que podemos sostener en nuestra mano de lo que es pertenecer al convenio. El Libro de Mormón es el instrumento prometido para el recogimiento de los hijos de Dios que se profetizó como un nuevo convenio. Al leer el Libro de Mormón, por nuestra cuenta y con otras personas, en silencio, en voz alta, podemos preguntar a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y recibir por medio del poder del Espíritu Santo la confirmación de Dios que el Libro de Mormón es verdadero. Esto incluye la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, que José Smith es el profeta de la restauración y que la Iglesia del Señor lleva su nombre, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Por medio del convenio antiguo y moderno, el Libro de Mormón les habla a ustedes, que son los hijos de Lehi, hijos de los profetas. Sus antepasados recibieron la promesa del convenio de que ustedes, sus descendientes, reconocerían una voz en el Libro de Mormón como si fuese desde el polvo. Esa voz que perciben al leer les testifica que son hijos del convenio y que Jesús es su buen pastor. En las palabras de Alma, el Libro de Mormón nos invita a cada uno a concertar un convenio con el Señor, de que lo serviremos y guardaremos sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre nosotros. Cuando queremos cambiar para bien, como dijo alguien, para dejar de ser miserables y ser felices siendo felices, nos volvemos receptivos a la dirección, ayuda y fortaleza. Por convenio, podemos llegar a pertenecer a Dios y a una comunidad de creyentes fieles y recibir las bendiciones prometidas en la doctrina de Cristo, ahora mismo. La autoridad del sacerdocio restaurada para bendecir a todos sus hijos es una tercera dimensión de pertenecer al convenio. En esta dispensación, Juan el Bautista y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vinieron como mensajeros glorificados de Dios a restaurar su autoridad del sacerdocio. El sacerdocio de Dios y sus ordenanzas hacen más preciados los lazos en la tierra y pueden sellar los lazos del convenio en el cielo. El sacerdocio puede bendecir literalmente desde la cuna hasta la tumba, desde la bendición de un bebé hasta la dedicación de la tumba. Las bendiciones del sacerdocio sanan, consuelan, aconsejan,
Un padre estaba enojado con su hijo hasta que, al darle al hijo una tierna bendición del sacerdocio, recibió el amor que perdona. Una querida joven que era la única miembro de la iglesia en su familia no estaba segura del amor de Dios por ella hasta que recibió una inspirada bendición del sacerdocio. Por todo el mundo, los nobles patriarcas se preparan espiritualmente para dar bendiciones patriarcales. Cuando el patriarca les pone las manos sobre la cabeza, él siente y expresa el amor de Dios por ustedes. Les pronuncia el linaje en la casa de Israel y menciona bendiciones del Señor. La esposa de un patriarca, manifestando una consideración que es común, me contó de cómo ella y su familia invitan al Espíritu, especialmente los días en que el papá está dando bendiciones patriarcales. Finalmente, las bendiciones de pertenecer al convenio llegan cuando seguimos al profeta del Señor y nos regocijamos en vivir bajo convenio, incluyendo el del matrimonio. El matrimonio por convenio se vuelve supremo y eterno, al preferir cada día la felicidad de nuestro cónyuge y familia antes que la nuestra. A medida que el yo se convierte en nosotros, progresamos juntos, envejecemos juntos, nos hacemos jóvenes juntos. Conforme nos bendecimos el uno al otro a lo largo de toda una vida en que nos olvidamos de nosotros mismos, descubrimos que nuestros gozos se santifican en el tiempo y la eternidad. Si bien las situaciones varían, cuando hacemos todo lo que podemos, lo mejor posible, y le pedimos su ayuda y la procuramos con sinceridad a lo largo del camino, el Señor nos guiará, a su manera, por medio del Espíritu Santo. Los convenios matrimoniales son vinculantes por elección mutua de quienes los hacen, un recordatorio del respeto que nosotros y Dios sentimos por el albedrío y por la bendición de su ayuda cuando ambos la procuramos. Los frutos de pertenecer al convenio a lo largo de las generaciones familiares se dejan sentir en nuestros corazones. Permítanme ilustrar con unos ejemplos personales. Cuando la hermana Gong y yo nos enamoramos y pensamos en casarnos, aprendí sobre el albedrío y las decisiones. Por un tiempo, vivíamos en 2 países y 2 continentes diferentes. 2 diferentes continentes. Es por eso que puedo decir con sinceridad que recibí un doctorado en Relaciones Internacionales. Cuando pregunté, Padre Celestial, ¿debo casarme con Susan? Sentí paz. Pero cuando aprendí a orar con verdadera intención, Padre Celestial, amo a Susan y quiero casarme con ella. Prometo que seré el mejor esposo y padre que pueda ser. Fue cuando actué y tomé mis mejores decisiones. Fue cuando sentí las confirmaciones espirituales más poderosas. Ahora, en nuestras familias Gong y Lindsay, los árboles familiares, las historias y las fotografías Family Search nos ayudan a descubrir y conectarnos mediante las experiencias vividas de pertenecer al convenio entre generaciones. Para nosotros, entre los respetados progenitores están la bisabuela Alice Blower Bangeter, quien tuvo 3 propuestas de matrimonio en un día, y posteriormente le pidió a su esposo que le agregara un pedal a su mantequera para que pudiera batir la mantequilla, tejer y leer al mismo tiempo. El bisabuelo Lo Kwei Char llevó a sus hijos en la espalda y las pocas pertenencias de su familia sobre un burro mientras cruzaban los campos de lava en la gran isla de Hawái. La dedicación y el sacrificio de las generaciones de la familia Char bendicen a nuestra familia hoy. La abuela Mary Alice Powell Lindsay quedó con 5 hijos pequeños cuando repentinamente murieron su esposo y su hijo mayor, con solo unos días de diferencia. Fue viuda durante 47 años y crió a su familia con el amor sustentador de los líderes locales y miembros. Durante esos largos años, la abuela le prometió al Señor que si Él le ayudaba, ella nunca se quejaría. El Señor la ayudó y ella nunca se quejó. Hermanos y hermanas, tal como lo testifica el Espíritu Santo, todo lo que sea bueno y eterno se centra en la realidad viviente de Dios, nuestro Padre eterno, y de su Hijo Jesucristo y su expiación. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo convenio. Testificar de Jesucristo es un objetivo mediante convenio del Libro de Mormón.
por juramento y convenio, la autoridad del sacerdocio restaurado de Dios tiene como fin bendecir a todos los hijos de Dios por medio del matrimonio por convenio, las generaciones de la familia y las bendiciones personales, entre otros. Nuestro Salvador declara: yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Estando con nosotros desde el principio, Él está con nosotros hasta el final, por pertenecer nosotros al convenio. De ellos testifico en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Una de mis canciones favoritas de la primaria comienza así: yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo sé quién soy, sé el plan de Dios, lo seguiré con fe. Creo en Jesucristo el Salvador. Qué declaración tan sencilla y hermosa de las verdades que creemos. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabemos quiénes somos. Sabemos que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Somos sus hijos y Él nos ama. Antes de venir a la tierra, vivíamos con Él en el cielo. Conocemos el plan de Dios. Estuvimos con Él cuando lo presentó. Todo el propósito de nuestro Padre Celestial, su obra y su gloria, es permitirnos a cada uno disfrutar de todas sus bendiciones. Él nos ha dado un plan perfecto para lograr su propósito. Nosotros entendimos y aceptamos ese plan antes de venir a la tierra. Jesucristo es el fundamento del plan de Dios. Por medio de su expiación, Jesucristo llevó a cabo el propósito de su Padre e hizo posible que todos nosotros disfrutáramos de la inmortalidad y la exaltación. Satanás, o el diablo, es enemigo del plan de Dios y lo ha sido desde el principio. El albedrío, o la facultad de escoger, es uno de los dones más grandes que Dios ha dado a sus hijos. Debemos elegir entre seguir a Jesucristo o a Satanás. Estas son verdades sencillas que podemos compartir con los demás. Les voy a dar un ejemplo de cuando mi madre compartió verdades sencillas como esa, solo por estar dispuesta a tener una conversación y reconocer esa oportunidad. Hace muchos años, mi madre y mi hermano iban a Argentina de visita. Ya que a mamá nunca le gustó viajar en avión, le pidió a uno de mis hijos que le diera una bendición de consuelo y protección. Él recibió la impresión de bendecir a su abuela con guía y dirección del Espíritu Santo para fortalecer y conmover el corazón de los que estuvieran deseosos de aprender el Evangelio. En el aeropuerto de Salt Lake, mi madre y mi hermano conocieron a una niña de 7 años que regresaba a casa con su familia después de un viaje de esquiar. Al percatarse sus padres de cuánto tiempo había pasado hablando con mi mamá y mi hermano, se unieron a la conversación. Se presentaron como Eduardo, María Susana y su hija Yada Paul. La conexión fue natural y cálida con esa linda familia. Todos estaban entusiasmados de viajar juntos en el mismo vuelo a Buenos Aires, Argentina. Durante la conversación, mi madre se dio cuenta de que hasta ese momento ellos nunca habían escuchado sobre la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Una de las primeras preguntas que Susana hizo fue: ¿podría contarme sobre el hermoso museo que tiene la estatua de oro arriba? Mi madre le explicó que el hermoso edificio no era un museo, sino un templo del Señor en el que se hacen convenios con Dios para poder regresar a vivir con Él algún día. Susana le confesó a mamá que antes de su viaje a Salt Lake había orado pidiendo algo que fortaleciera su espíritu. Durante el vuelo, mi madre testificó del Evangelio de manera sencilla pero poderosa e invitó a Susana a buscar a los misioneros en su ciudad. Susana le preguntó a mi mamá: ¿cómo puedo encontrarlos? A lo que mamá contestó: no hay manera de que los pases por alto. Serán 2 jóvenes de camisa blanca y corbata o 2 jovencitas bien vestidas. Siempre llevan una placa con su nombre y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Las familias intercambiaron números de teléfono y se despidieron en el aeropuerto de Buenos Aires. Susana, quien desde entonces es una buena amiga mía, me ha dicho muchas veces que se sintió muy triste cuando se separaron en el aeropuerto. Dijo, tu mamá resplandecía. No puedo explicarlo, pero brillaba de tal forma que yo no quería separarme de ella. En cuanto Susana regresó a su casa, ella y su hija Yada compartieron la experiencia con la madre de Susana, que vivía a solo unas cuadras de su casa. En el trayecto, Susana vio a 2 jóvenes caminando por la calle vestidos tal como mi mamá le había dicho. Detuvo el auto a mitad de la calle, salió y les preguntó, ¿son ustedes por casualidad de la Iglesia de Jesucristo? Le dijeron que sí. ¿Son misioneros?, les preguntó. Los 2 contestaron, sí, somos misioneros. Luego les dijo, súbanse a mi auto, tienen que venir a mi casa a enseñarme. 2 meses después, María Susana se bautizó. Su hija Yada también se bautizó al cumplir 9 años. Seguimos trabajando con Eduardo, a quien amamos sin importar lo que pase. A partir de entonces, Susana se ha convertido en una de las mejores misioneras que he conocido. Es como los hijos de Mosía, llevando muchas almas a Cristo. En una de nuestras conversaciones le pregunté, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo compartes el Evangelio con los demás? Me dijo, es muy sencillo. Todos los días antes de salir de casa, oro a nuestro Padre Celestial que me guíe hacia los que necesiten el Evangelio en su vida. A veces llevo un libro de Mormón para compartir, o tarjetas de obsequio de los misioneros, y cuando empiezo a hablar con alguien, simplemente les pregunto si han oído de la iglesia. Susana también dijo, en otras ocasiones simplemente sonrío cuando espero por el tren. Un día un hombre me miró y me dijo, ¿por qué sonríe? Lo cual me tomó un poco desprevenida. Le respondí, sonrío porque estoy feliz. Luego dijo, ¿y qué la tiene tan feliz? Le respondí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y eso me hace feliz. ¿Has oído hablar de ella? Cuando dijo que no, ella le entregó una tarjeta de obsequio y lo invitó a asistir a los próximos servicios dominicales. El siguiente domingo, ella lo recibió en la puerta. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado, hay 3 cosas que todos los miembros pueden hacer para ayudar a compartir el Evangelio. Primero, podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Segundo, podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles siempre tendrán el Espíritu del Salvador consigo para guiarlos a medida que procuren participar en la gran obra de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tercero, podemos orar para recibir inspiración sobre lo que nosotros podemos hacer para compartir el Evangelio con los demás y orar con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban. Hermanos, hermanas, niños y jóvenes, ¿podemos ser como mi amiga Susana y compartir el Evangelio con los demás? ¿Podemos invitar a un amigo que no sea de nuestra religión a asistir con nosotros a la iglesia el domingo? ¿O quizás compartir un ejemplar del libro de Mormón con algún familiar o amigo? ¿Ayudar a otras personas a encontrar sus antepasados en Family Search? ¿Compartir con los demás lo que hemos aprendido durante la semana al estudiar Ven, sígueme? ¿Podemos ser más como nuestro Salvador Jesucristo y compartir aquello que nos brinda gozo en nuestras vidas? La respuesta a todas estas preguntas es sí, podemos hacerlo. En las Escrituras leemos que, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, se nos manda a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Esta obra de salvación incluye la obra misional de los miembros, la retención de conversos, la activación de los miembros menos activos, la obra del templo y de historia familiar y la enseñanza del Evangelio. Hermanas y hermanos, el Señor nos necesita. En Doctrina y Convenios, Él nos ha enseñado, ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre.
Además nos ha prometido: y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. La canción de la primaria con la que comencé termina con esta profunda afirmación: creo en Jesucristo el Salvador. Su nombre honraré, lo bueno haré, iré tras su luz, su verdad proclamaré. Testifico que estas palabras son verdaderas y que tenemos un amoroso Padre en los cielos, que está esperando que acudamos a Él para bendecir nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Que tengamos el deseo de llevar a nuestros hermanos y hermanas a Cristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. I believe in the Savior Jesus Christ. I'll honor His name. I'll do what is right. I'll follow His light. His truth I will proclaim. I bear witness that these words are true, and that we have a loving Father in heaven who is waiting for us to turn to Him, to bless our lives and the lives of those around us. May we have the desire to bring our brothers and sisters to Christ, is my prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Sister Franco. Gracias, hermana Franco. Elder Gong, gracias al coro, gracias al presidente Nelson y a la primera presidencia por una magnífica conferencia general hasta ahora. Una encantadora novela de fantasía para niños que se escribió hace muchos años empieza con la frase: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. La historia de Bilbo Bolsón trata sobre un hobbit por demás común y corriente, al que se le presenta una oportunidad extraordinaria, la maravillosa oportunidad de una aventura y la promesa de una gran recompensa. El problema es que la mayoría de los hobbits que tienen amor propio no quieren saber nada de aventuras. Su vida es plena comodidad. Si pueden, disfrutan de 6 comidas diarias y pasan todo el día en el jardín intercambiando relatos con visitantes, cantando, tocando instrumentos musicales y deleitándose con las alegrías sencillas de la vida. Sin embargo, cuando a Bilbo se le presenta la posibilidad de una gran aventura, algo emerge de lo más profundo de su corazón. Comprende que desde el principio el viaje le resultará desafiante y hasta peligroso, existiendo la posibilidad de no poder regresar. Sin embargo, el llamado a la aventura ha llegado a lo más recóndito de su corazón. Y así, este hobbit, común y corriente, deja atrás la comodidad y emprende el camino en pos de una gran aventura que lo llevaría hasta su destino y de regreso a casa. Quizá una razón por la que muchos nos identificamos con esa historia es porque también es nuestra historia. Hace mucho tiempo, antes de que naciéramos, en una época disipada por el tiempo y opacada en la memoria, también se nos invitó a embarcarnos en una aventura propuesta por Dios, nuestro Padre Celestial. La aceptación de esa aventura implicaría dejar la comodidad y la seguridad de estar en su presencia. Implicaría venir a la tierra para seguir un camino incierto y lleno de peligros y de pruebas desconocidas. Sabíamos que no sería fácil, pero sabíamos también que obtendríamos tesoros valiosos como un cuerpo físico y la capacidad de experimentar las intensas alegrías y aflicciones de la vida terrenal. Aprenderíamos a esforzarnos, a buscar y a batallar, y descubriríamos verdades acerca de Dios y de nosotros mismos. Por supuesto, sabíamos que cometeríamos muchos errores por el camino, pero también se nos prometió
que a causa del gran sacrificio de Jesucristo podríamos ser limpios de nuestras transgresiones, refinados y purificados en el Espíritu, y algún día resucitar y reunirnos con nuestros seres queridos. Aprendimos lo mucho que Dios nos ama. Puesto que Él nos dio la vida y quiere que tengamos éxito, preparó a un Salvador para nosotros. No obstante, dijo nuestro Padre Celestial, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Algunos elementos de esta aventura terrenal debieron preocupar y hasta aterrorizar a los hijos de Dios, ya que muchos de nuestros hermanos y hermanas espirituales decidieron oponerse a ella. Mediante el don y el poder del albedrío moral, decidimos que valía la pena arriesgarnos por lo que podríamos aprender y llegar a ser eternamente. Fue así que, al confiar en las promesas y el poder de Dios y de su amado Hijo, aceptamos el desafío. Yo lo hice, y ustedes también lo hicieron. Estuvimos de acuerdo en dejar la seguridad de nuestro primer estado y embarcarnos en nuestra gran aventura hasta su destino y de regreso a casa. Sin embargo, la vida terrenal suele distraernos, ¿no es así? Tendemos a perder de vista nuestra búsqueda y preferimos la comodidad y lo fácil más que el crecimiento y el progreso. Aún así, algo innegable permanece en lo profundo de nuestro corazón que anhela un propósito más elevado y noble. Ese anhelo es uno de los motivos por los que las personas se sienten atraídas al Evangelio y a la Iglesia de Jesucristo. El Evangelio restaurado es, en cierto modo, una renovación del llamado a esa aventura que aceptamos hace mucho tiempo. El Salvador nos invita cada día a hacer a un lado nuestra comodidad y seguridad y unirnos a Él en el camino del discipulado. Existen muchas curvas en ese camino. Hay colinas, valles y desvíos. Puede haber incluso, metafóricamente hablando, arañas y gnomos y quizás 1 o 2 dragones. Pero si uno permanece en la senda y confía en Dios, con el tiempo encontrará el camino hacia su glorioso destino y el regreso a su hogar celestial. Así que, ¿cómo empiezan? Es bastante sencillo. Primero, inclinen el corazón hacia Dios. Tienen que escogerlo. Esfuércense cada día por encontrarlo. Aprendan a amarlo y luego permitan que ese amor los inspire a aprender, entender y seguir sus enseñanzas. Se nos da el Evangelio restaurado de Jesucristo de una manera clara y sencilla, de modo que hasta un niño pueda entender. Al mismo tiempo, el Evangelio de Jesucristo tiene las respuestas a las preguntas más complejas de la vida y es de tal profundidad y magnitud que aún en toda una vida de estudio y reflexión, apenas podremos comprender una pequeña porción. Si vacilan durante esta aventura porque cuestionan su capacidad, recuerden que el discipulado no consiste en hacer las cosas a la perfección, sino en hacerlas con la debida intención. Mucho más que sus habilidades, es lo que deciden hacer, lo que muestra quiénes realmente son. Incluso cuando cometan errores, pueden elegir no rendirse, sino descubrir su valentía, seguir adelante y elevarse. Esa es la gran prueba a lo largo del camino. Dios sabe que no son perfectos, que en ocasiones cometerán errores, mas Él los ama, tanto cuando flaquean como cuando triunfan. Como todo padre amoroso, Él simplemente quiere que sigan esforzándose con verdadera intención,
El discipulado es como aprender a tocar el piano. Quizás todo lo que se puede hacer al principio es tocar una versión apenas reconocible de la melodía Palitos Chinos. Pero si siguen practicando, las melodías sencillas un día se convertirán en maravillosas sonatas, rapsodias y conciertos. Es posible que ese día no llegue durante esta vida, pero llegará. Todo lo que Dios les pide es que sigan esforzándose conscientemente. Hay algo interesante, casi paradójico, en cuanto a este camino que han elegido. La única forma de progresar en la aventura del Evangelio es ayudar a otras personas a progresar también. El ayudar a los demás es la senda del discipulado. La fe, la esperanza, el amor, la compasión y el servicio nos refinan como discípulos. Por medio de nuestro esfuerzo para ayudar al pobre y al necesitado, para tender la mano al afligido, nuestro propio carácter se purificará y magnificará. Nuestro espíritu se agrandará y nos elevaremos un poco más. No obstante, no se puede esperar que este amor sea remunerado. No puede ser el tipo de servicio que espera reconocimiento, adulación o favores. Los verdaderos discípulos de Jesucristo aman a Dios y a sus hijos, sin esperar recibir nada a cambio. Amamos a los que nos decepcionan, a quienes no les caemos bien, incluso a los que se burlan o abusan de nosotros o intentan hacernos daño. Cuando ustedes llenan el corazón con amor puro de Cristo, no dejan lugar para el rencor, para la crítica o la humillación, y guardan los mandamientos de Dios porque lo aman. En el proceso, lentamente llegan a ser más semejantes a Cristo en sus pensamientos y acciones. ¿Qué aventura podría ser mayor que esta? La tercera cosa que nos esforzamos por hacer bien en este trayecto es tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y no avergonzarnos de ser miembros de su iglesia. No escondemos nuestra fe, no la enterramos. Por el contrario, hablamos de nuestro trayecto con los demás de forma normal y natural. Eso es lo que hacen los amigos. Conversar sobre las cosas que son importantes para ellos, las cosas íntimas del corazón y que marcan la diferencia en su vida. Eso es lo que deben hacer. Cuenten su historia y experiencias como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A veces, esas historias harán reír a la gente, otras los harán llorar, y aún otras ayudarán a las personas a seguir adelante con paciencia, resiliencia y valor para enfrentar otra hora, otro día y acercarse un poco más a Dios. Compartan sus experiencias en persona, en las redes sociales, en todas partes. Una de las últimas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos fue que debían ir por todo el mundo y compartir la historia del Cristo resucitado. Hoy nosotros también aceptamos con gozo esa gran comisión. ¿Qué mensaje glorioso tenemos para compartir? Gracias a Jesucristo, todo hombre, mujer y niño puede regresar con seguridad a su hogar celestial y allí morar en gloria y rectitud. Hay aún más buenas nuevas que vale la pena compartir. Dios se ha aparecido al hombre en nuestra época. Les recuerdo que Dios no necesita que vendan el Evangelio restaurado ni la Iglesia de Jesucristo. Él simplemente espera que no lo escondan debajo de un almud. Y si la gente decide que la Iglesia no es para ellos, esa es su decisión. No significa que ustedes hayan fracasado. Sigan tratándolos con amabilidad.
tampoco quiere decir que nunca vuelvan a invitarlos. La diferencia entre los contactos sociales superficiales y el discipulado valiente y compasivo es una invitación. Amamos y respetamos a todos los hijos de Dios sin importar su posición en la vida, sin importar su raza o religión, sin importar las decisiones que hayan tomado en la vida. Por nuestra parte, diremos: vengan y vean, descubran por ustedes mismos cómo el caminar por la senda del discipulado será gratificante y ennoblecedor. Invitamos a las personas a venir y ayudar, mientras procuramos hacer del mundo un lugar mejor. Y decimos: vengan y quédense. Somos sus hermanos y hermanas. No somos perfectos. Confiamos en Dios y procuramos guardar sus mandamientos. Únanse a nosotros y nos harán mejores. Y en el proceso, ustedes también llegarán a mejorar. Emprendamos esta aventura juntos. Después de que nuestro amigo Bilbo Bolsón sintiera que el llamado a la aventura le conmovía interiormente, decidió descansar bien por la noche, disfrutar de un buen desayuno y empezar su viaje apenas amaneciera. Cuando Bilbo despertó, se dio cuenta de que su casa era un desastre y casi se olvidó de su noble plan. Pero entonces su amigo Gandalf llegó y le preguntó: ¿cuándo vas a acompañarnos? Para alcanzar a sus amigos, Bilbo tuvo que decidir por sí mismo qué hacer. De este modo, el hobbit, por demás común y corriente, salió tan deprisa por la puerta hacia la senda de la aventura que olvidó el sombrero, el bastón y el pañuelo. Y hasta dejó su segundo desayuno sin acabar. Quizá esta sea una lección también para nosotros. Si ustedes y yo hemos sentido el impulso de unirnos a la gran aventura de vivir y compartir lo que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha preparado hace mucho tiempo, les aseguro que hoy es el día de seguir al Hijo de Dios y nuestro Salvador en su senda de servicio y discipulado. Podríamos pasar toda la vida esperando ese momento en que todo encaja perfectamente, pero ahora es el momento de comprometernos por completo a buscar a Dios, ministrar a los demás y compartir nuestras experiencias con otras personas. Dejen atrás el sombrero, el bastón, el pañuelo y la casa desordenada. A los que ya estamos caminando por esa senda les digo: tengan valor, compasión y confianza y sigan adelante. A los que han dejado la senda, por favor, regresen. Vuelvan a unirse a nosotros. Hágannos más fuertes. Y para aquellos que aún no han empezado, ¿por qué demorar? Si quieren experimentar las maravillas de esta gran travesía espiritual, comiencen su propia gran aventura. Hablen con los misioneros, hablen con sus amigos santos de los últimos días, hablen con ellos sobre esta obra maravillosa y prodigiosa. Es hora de comenzar. Si sienten que su vida podría tener más sentido, un propósito más elevado, vínculos familiares más fuertes y una conexión más cercana con Dios, les rogamos: vengan, únanse a nosotros. Si buscan una comunidad de personas que se esfuerzan por convertirse en las mejores personas que puedan ser, ayudar a los necesitados y hacer de este mundo un lugar mejor, vengan, únanse a nosotros. Vengan a ver en qué consiste este viaje maravilloso, asombroso e intrépido. A lo largo del camino se descubrirán a ustedes mismos, descubrirán el sentido de la vida, descubrirán a Dios, descubrirán el viaje más increíble y glorioso de su vida. De esto testifico, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. La congregación ahora se unirá al coro para cantar Hazme andar en la luz.
Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder Walter F. González, de los 70. A él le seguirá el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace unos 2000 años, el Salvador descendía de la montaña tras enseñar las bienaventuranzas y otros principios del Evangelio. En su camino se le acercó un hombre enfermo de lepra, quien, mostrando reverencia y respeto, se postró ante Cristo para implorar el alivio de sus pesares. Su súplica fue simple: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Su súplica fue simple, y tocándolo, dijo: Señor, si quieres limpiarme. Y el Señor dijo: quiero, sé limpio. Por lo tanto, aprendemos que nuestro Salvador siempre quiere bendecirnos. Algunas bendiciones podrán llegar de inmediato, otras se demorarán más, y algunas incluso podrán concentrarse después de esta vida. Pero en su debido tiempo llegarán. Al igual que el leproso, podemos hallar fuerza y consuelo en esta vida cuando aceptamos la voluntad de Dios, sabiendo que nos quiere bendecir. Podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío, incluyendo cualquier tentación, y para entender y sobrellevar nuestras circunstancias difíciles. Sin duda, en uno de los momentos más agobiantes de su vida, el Salvador encontró fuerza para prevalecer cuando le dijo a su Padre: hágase tu voluntad. El leproso no presentó su pedido de forma pretenciosa ni demandante. Sus palabras revelan una actitud humilde, pero también el deseo genuino de que la voluntad del Salvador fuese lo que tuviese lugar. Se trata de un ejemplo de la actitud con la cual debemos venir a Cristo. Hemos de venir a Él con la certeza de que la voluntad del Salvador siempre es y siempre será lo mejor para nuestras vidas mortales y eternas. Él posee una perspectiva eterna que nosotros no siempre tenemos.
Debemos venir a Cristo con el deseo genuino de que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Él, la cual nos prepara para la vida eterna. Resulta muy difícil imaginar el sufrimiento físico y emocional que agobiaba al leproso que acudió al Salvador. La lepra afecta a los nervios y la piel, produciendo desfiguraciones y discapacidades. Resultaba además en un enorme estigma social. El enfermo de lepra debía abandonar a sus seres queridos y vivir aislado de la sociedad. Se consideraba que el leproso era inmundo, tanto física como espiritualmente. Por ello, la ley de Moisés exigía que el leproso usase ropas rasgadas y gritase inmundo a su paso. Enfermos y despreciados, los leprosos terminaban viviendo en casas abandonadas o en tumbas. No es difícil imaginarse que el leproso que se acercó al Salvador llegaba abatido. De un modo u otro, nosotros también podemos sentirnos abatidos, ya sea por acciones propias o por ajenas, por circunstancias dentro o fuera de nuestro control. En esos momentos, podemos poner nuestra voluntad en manos de Él. Hace algunos años, Zulma, mi media naranja, mi esposa, recibió una difícil noticia. Tenía un quiste en la glándula parótida, el cual le crecía aceleradamente. Se le empezó a hinchar el rostro y tenía que someterse a una delicada intervención. Muchas inquietudes le pasaban por la mente y le oprimían el corazón. ¿Era maligno el tumor? ¿Cómo se recuperaría su cuerpo? ¿Se le paralizaría la cara? ¿Qué tan fuerte sería el dolor? ¿Le quedaría el rostro marcado de forma permanente? ¿Regresaría el tumor una vez que lo extirparan? Acostada, incluso cuando no pudo asistir a la boda de nuestros hijos, que iba a llevarse a cabo 2 semanas después, acostada en el quirófano, se sentía abatida. En ese momento de crucial importancia, el Espíritu le susurró que tenía que aceptar la voluntad del Señor. Entonces decidió depositar su confianza en Dios. Sintió fuertemente que cualquiera que fuera el resultado, la voluntad divina sería lo mejor para ella. Pronto la envolvió un sueño quirúrgico. Poco después, escribió con sentido poético en su diario lo siguiente: «En la mesa del cirujano me postré ante ti, y rendida mi voluntad ante la tuya, dormida me quedé. Sabía que podía acudir a ti, sabiendo que nada malo puede venir de ti». Ella obtuvo fuerza y consuelo al rendir su voluntad ante la del Padre. Ese día, Dios la bendijo en gran manera. Sea cual sea nuestra circunstancia, podemos ejercer la fe para venir a Cristo y descubrir un Dios en quien confiar. Como escribió Gabriel, mi hijo, dice el profeta que el rostro de Dios resplandece más que el sol, y que su largo cabello es blanco más que la nieve, y que su voz ruge con estruendo como de un río, y a su lado el hombre nada es. Me oprime cobrar conciencia de que nada soy, y busco a tientas un Dios en quien confiar. Y recién así descubro al Dios en quien confiar. Podemos confiar en Él porque nos ama y desea lo mejor para nosotros en toda circunstancia. El leproso llegaba impulsado por el poder de la esperanza. El mundo no le ofrecía soluciones, ni siquiera consuelo. Y por eso, el sencillo toque del Salvador debió ser como una caricia para toda el alma. No podemos más que imaginar los sentimientos de profunda gratitud que este leproso pudo haber experimentado al sentir el toque del Salvador, y más aún cuando escuchó las palabras: «Quiero, sé limpio». El relato cuenta que al instante su lepra fue limpiada. Del mismo modo, también nosotros podemos sentir el toque de su amorosa mano sanadora. ¡Cuán alegría, esperanza y gratitud trae a nuestra alma el saber que el Salvador quiere ayudarnos a ser limpios! Al venir a Él, Dios acudirá a nuestro rescate,
ya sea para curarnos o para darnos la fuerza que precisamos a fin de enfrentar cualquier situación. En todo caso, la aceptación de su voluntad, no de la nuestra, nos servirá para entender nuestras circunstancias. Nada malo viene de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez no nos retire las cargas de inmediato. A veces puede hacer que sintamos ligeras esas mismas cargas, como lo hizo con Alma y su pueblo. A la larga, por causa de los convenios, las cargas serán quitadas, ya sea en esta vida o en la resurrección. El deseo genuino de que su voluntad sea hecha, junto con la comprensión de la naturaleza divina de nuestro Redentor, nos ayuda a desarrollar la misma fe que demostró el leproso para ser limpio. Jesucristo es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de sanación, un Dios que quiere bendecirnos y ayudarnos a estar limpios. Lo quiso antes de que viniéramos a esta tierra cuando se ofreció a rescatarnos si caíamos en transgresión. Lo quiso en Getsemaní cuando enfrentó un dolor humanamente inconcebible durante la agonía de pagar el precio del pecado. Y lo quiere ahora cuando ruega al Padre por nosotros. Por eso, su voz resuena todavía. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él puede sanarnos y elevarnos porque tiene la capacidad de hacerlo. Tomó sobre sí todos los padecimientos del cuerpo del Espíritu para que sus entrañas fueran llenas de misericordia y para así ayudarnos en todo, e incluso sanarnos y elevarnos. Las palabras de Isaías citadas por Abinadí expresan esto bella y conmovedoramente. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Ese mismo principio se enseña en el siguiente poema. Ah, carpintero de Nazaret, ¿te será posible reparar mi destrozado corazón y mi vida destrozada de verdad? Y por su amor y gran bondad, su vida dulce entretejerá con la nuestra destrozada, y vida nueva creará. Ah, carpintero de Nazaret, si de forma algunas se sienten impuros, oh carpintero de Nazaret, si de forma alguna se sienten impuros o se sienten abatidos, sepan por favor que pueden ser limpios, que pueden ser reparados, porque Él les ama. Confíen en que nada malo puede venir de Él. Por causa de que descendió debajo de todo, Él hace posible que lo que sea que esté destrozado en nuestras vidas pueda ser reparado. Y así nos podemos reconciliar con Dios. Mediante Él, todas las cosas se reconcilian, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vengamos a Cristo dando todo el paso necesario. Al hacerlo, que nuestra actitud sea la de decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si lo hacemos, podremos recibir el toque sanador del Maestro, acompañado del dulce eco de su voz que dice, quiero, sé limpio. El Salvador es un Dios en quien podemos confiar. Él es el Cristo, el ungido, el Santo Mesías, de quien testifico en su santo nombre, a saber, Jesucristo. Amén. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes.
El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir 2 historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros 2 pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera. Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: no vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno.
Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió, ¿quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo, no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara, vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo, vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto, puede que sea un labrador negro, pero si un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió, su voz fue segura. Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo, bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró, por tanto yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques.
La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en las normas y ordenanzas del templo. Y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
We are grateful Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo la hermosa música de esta mañana. Ahora el coro cantará Firmes creced en la fe. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Amor divino que rebosa. La última oración la ofrecerá la hermana Becky Craven, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes.
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por todo lo que están haciendo para ayudar a recoger Israel a ambos lados del velo, fortalecer a sus familias y bendecir la vida de los necesitados. Gracias por vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo. Ustedes conocen sus 2 grandes mandamientos y les encanta obedecerlos: amar a Dios y amar al prójimo. Durante los últimos 6 meses, la hermana Nelson y yo hemos conocido a miles de santos al viajar a Centro y Suramérica, a las islas del Pacífico y a varias ciudades de Estados Unidos. Al viajar, nuestra esperanza es edificar su fe, pero siempre regresamos con nuestra fe fortalecida por los miembros y amigos que conocemos. ¿Puedo compartir 3 momentos significativos de nuestras experiencias recientes? En mayo, la hermana Nelson y yo viajamos con el elder Garrett W. Gong y la hermana Susan Gong al Pacífico Sur. Mientras estábamos en Auckland, Nueva Zelanda, tuvimos el honor de reunirnos con los imanes de 2 mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, donde solo 2 meses antes se había asesinado a disparos a devotos inocentes en un acto de terrible violencia. Extendimos nuestras condolencias a aquellos hermanos de otra religión y reafirmamos nuestro compromiso mutuo con la libertad religiosa. También ofrecimos mano de obra voluntaria y ayuda económica modesta para reconstruir sus mezquitas. Nuestra reunión con estos líderes rebosó de tiernas expresiones de hermandad. En agosto, junto con el elder Quentin L. Cook y la hermana Mary Cook, mi esposa y yo conocimos a personas en Buenos Aires, Argentina. La mayoría de ellos no eran de nuestra religión, cuyas vidas habían cambiado gracias a las sillas de ruedas proporcionadas por medio de la organización benéfica Latter-day Saint Charities. Nos inspiraron al expresar gratitud colmada de gozo por su nuevo medio de movilidad. Un tercer momento preciado ocurrió hace solo unas semanas, aquí en Salt Lake City. Provino de una carta singular que recibí en mi cumpleaños de una jovencita a quien llamaré Mary, de 14 años de edad. Mary escribió sobre las cosas que ella y yo teníamos en común. Usted tiene 10 hijos. Nosotros somos 10 hijos. Usted habla mandarín. 7 de los niños de mi familia, incluida yo, fuimos adoptados en China. Así que el mandarín es nuestro idioma natal. Usted es cardiocirujano. Mi hermana ha tenido 2 operaciones a corazón abierto. A usted le agrada la iglesia de 2 horas de duración. A nosotros nos agrada la iglesia de 2 horas de duración. Usted tiene tono musical perfecto. Mi hermano también lo tiene. Él es ciego, como yo. Las palabras de Mary me conmovieron profundamente y revelaron no solo su gran espíritu, sino también la consagración de su madre y su padre. Los santos de los últimos días, tal como otros discípulos de Jesucristo, siempre buscan formas de ayudar, elevar y amar a otras personas. Quienes están dispuestos a ser llamados el pueblo del Señor, están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo. Verdaderamente procuran vivir el primero y segundo grandes mandamientos.
Cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas en un bello círculo virtuoso. Sería imposible calcular la cantidad de servicio que los santos de los últimos días prestan en todo el mundo cada día de cada año. Pero sí es posible calcular el bien que la Iglesia hace como organización para bendecir a hombres y mujeres, a niños y niñas que necesitan una mano de ayuda. El programa humanitario de la Iglesia comenzó en 1984. Posteriormente, se realizó un ayuno mundial para recaudar fondos a fin de ayudar a los afligidos por una devastadora sequía en África Oriental. Durante ese solo día de ayuno, los miembros de la Iglesia donaron $6.4 millones. Se envió a Etiopía a quien entonces era el elder M. Russell Ballard y al hermano Glenn L. Pace para evaluar cómo podría usarse esos fondos consagrados. Esa labor mostró ser el inicio de lo que luego se conocería como Latter-day Saint Charities. Desde aquel momento, Latter-day Saint Charities ha proporcionado más de $2,000 millones en ayuda para atender a necesitados de todo el mundo. Dicha ayuda se brinda a los destinatarios sin importar su afiliación religiosa, nacionalidad, raza, orientación sexual, sexo u opiniones políticas. Y eso no es todo. Para ayudar a los miembros de la Iglesia del Señor que sufren tribulaciones, amamos y vivimos la antigua ley del ayuno. Sentimos hambre para ayudar a otras personas que tienen hambre. Un día de cada mes nos abstenemos de alimentos y donamos el costo de esas comidas y más para ayudar a los necesitados. Jamás olvidaré mi primera visita a África Occidental en 1986. Los santos llegaron a nuestras reuniones en grandes cantidades. Aunque tenían poco en términos de posesiones materiales, la mayoría llegaron vestidos con ropa blanca impecable. Pregunté al presidente de Estaca cómo cuidaba de miembros que tenían tan poco. Respondió que sus obispos conocían bien a su gente. Si los miembros podían pagar 2 comidas diarias, no se necesitaba ayuda. Sin embargo, si podían pagar solo una comida o menos, aún con ayuda de la familia, los obispos proporcionaban alimentos que costeaban con ofrendas de ayuno. Luego añadió este notable hecho. Por lo general, sus contribuciones de ofrendas de ayuno exceden sus gastos. Las ofrendas de ayuno sobrantes entonces se envían a personas de otras partes, cuyas necesidades exceden las de ellos. Aquellos firmes santos africanos me enseñaron una gran lección sobre el poder de la ley del ayuno y el espíritu de esta. Como miembros de la Iglesia, sentimos afinidad hacia quienes sufren de cualquier manera. Como hijos e hijas de Dios, todos somos hermanos y hermanas. Damos oído a una admonición del Antiguo Testamento: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. También nos esforzamos por vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo tal como se hallan en Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Permítanme citar solo unos pocos ejemplos de cómo la Iglesia sigue esas enseñanzas del Salvador. Para ayudar a aliviar el hambre, la Iglesia administra 124 almacenes del obispo en todo el mundo. Por medio de ellos, cada año se entregan aproximadamente
400,000 solicitudes de alimentos a personas necesitadas. En los lugares donde no existen almacenes, los obispos y presidentes de rama usan los fondos de ofrendas de ayuno de la Iglesia para proporcionar alimentos y mercaderías a sus miembros necesitados. Sin embargo, el problema del hambre se extiende mucho más allá del ámbito de la Iglesia y está aumentando en todo el mundo. Un informe reciente de las Naciones Unidas ha indicado que el número de personas desnutridas en el mundo ahora excede los 820 millones, o casi 1 de cada 9 de los habitantes de la Tierra. ¡Qué preocupante estadística! ¡Cuán agradecidos estamos por sus contribuciones! Gracias a su generosidad sincera, millones de personas de todo el mundo recibirán alimentos, ropa, refugio temporal, sillas de ruedas, medicinas, agua potable y más. Hay mucha enfermedad en todo el mundo a causa del agua contaminada. Hasta la fecha, la iniciativa humanitaria de la Iglesia ha ayudado a proporcionar agua potable a cientos de comunidades de 76 países. La labor en Luputa, República Democrática del Congo, es un gran ejemplo. La ciudad tiene una población que excede los 100,000 habitantes y no tenía agua. Los pobladores tenían que caminar largas distancias hasta fuentes de agua potable. Se descubrió un manantial de montaña a 29 kilómetros, pero los habitantes de la localidad no podían acceder a esa agua con regularidad. Cuando nuestros misioneros de ayuda humanitaria se enteraron del problema, trabajaron con los líderes de Luputa, proporcionando materiales y capacitación para llevar el agua mediante cañerías a la ciudad. El pueblo de Luputa dedicó 3 años a excavar una zanja de 1 metro de profundidad a través de rocas y jungla. Al trabajar juntos, finalmente llegó el gozoso día en que hubo agua dulce y potable al alcance de todos los del pueblo. La Iglesia también ayuda a los refugiados, ya sea por conflictos civiles, desastres naturales o persecución religiosa. Más de 70 millones de personas se hallan ahora desplazadas de su hogar. Solo en el año 2018, la Iglesia proporcionó provisiones de emergencia a refugiados en 56 países. Asimismo, muchos miembros de la Iglesia ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudar a los refugiados a integrarse en nuevas comunidades. Agradecemos a cada uno de ustedes que tienden la mano para ayudar a quienes tratan de establecer un nuevo hogar. Mediante las generosas donaciones a las tiendas de Desert Industries de Estados Unidos, se recolectan y clasifican millones de kilos de ropa cada año. Aunque los obispos locales usan esas vastas existencias para ayudar a los miembros necesitados, la mayor parte se dona a otras organizaciones de beneficencia que distribuyen los artículos en todo el mundo. Apenas el año pasado, la Iglesia proporcionó atención oftalmológica a más de 300,000 personas en 35 países, atención neonatal a miles de madres y bebés en 39 países y sillas de ruedas a más de 50,000 personas que viven en decenas de países. La Iglesia es bien conocida por estar entre los primeros socorristas cuando sobreviene alguna tragedia. Incluso antes que un huracán toque tierra, los líderes de la Iglesia y el personal de los lugares afectados hacen planes sobre cómo entregarán suministros de socorro y prestarán ayuda voluntaria a quienes sufrirán los efectos.
Tan solo el año pasado, la Iglesia efectuó más de 100 labores de socorro por catástrofes en todo el mundo, al ayudar a víctimas de huracanes, incendios, inundaciones, terremotos y otras calamidades. Siempre que es posible, nuestros miembros de la Iglesia, vestidos con chalecos amarillos que tienen el logo Manos que Ayudan, se movilizan en grandes cantidades para ayudar a los afligidos por los desastres. Esa clase de servicio que prestan tantos de ustedes es la esencia de la administración. Mis queridos hermanos y hermanas, las actividades que he descrito son tan solo una pequeña parte del creciente programa humanitario y de bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ustedes son quienes hacen posible todo ello. Debido a sus vidas ejemplares, su corazón generoso y sus manos que ayudan, no es de sorprender que muchas comunidades y líderes gubernamentales elogien sus esfuerzos. Desde que llegué a ser presidente de la Iglesia, me ha asombrado cuántos presidentes, primeros ministros y embajadores me han agradecido sinceramente nuestra ayuda humanitaria a su pueblo. Y han expresado gratitud por la fortaleza que nuestros miembros fieles aportan a su país como leales ciudadanos que contribuyen. También me he maravillado conforme los líderes del mundo han visitado a la primera presidencia y han expresado su esperanza de que la Iglesia se establezca en su tierra. ¿Por qué? Porque saben que los santos de los últimos días ayudarán a edificar familias y comunidades fuertes y mejorarán la vida de los demás donde quiera que vivan. Sin importar cuál sea el lugar al que llamemos hogar, los miembros de la Iglesia creemos fervientemente en la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Por lo tanto, sentimos nuestro mayor gozo al ayudar a nuestros hermanos y hermanas sin importar dónde vivamos en este mundo maravilloso. Nuestro gozo es brindar ayuda a otras personas, hacer un esfuerzo concienzudo por preocuparnos por los demás tanto o más que por nosotros mismos. En especial, podría añadir, cuando no resulta oportuno y nos aleja de nuestra comodidad. Vivir el segundo gran mandamiento es la clave para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes son modelos vivientes de los frutos que provienen de seguir las enseñanzas de Cristo. Gracias. Les amo. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada en estos últimos días para cumplir sus propósitos divinos. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te amamos y a tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos por esta abundancia de tu Espíritu y de tu amor, el que hemos sentido durante esta sesión en la conferencia. Estamos agradecidos por profetas vivientes y por su guía y dirección que nos han dado. En esta, la iglesia de tu Hijo, te pedimos de que nos ayudes en nuestros esfuerzos para buscar y actuar por la revelación personal mientras ministramos y servimos a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Te pedimos de que nos ayudes mientras continuamos esforzándonos para llegar a ser más como tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es nuestra sincera oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.